Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que supera los 20 años de transmisión ininterrumpida. Nos enrumbamos, si Dios lo permite, la Virgen y ustedes nos siguen soportando. Vamos hacia 21 años ya. Vamos caminando hacia los 21 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació y sigue con el mismo eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llegamos nosotros. Nos encanta y agradecemos que ustedes piensen diferentes, que compartan su pensamiento con nosotros. Aquí no hay prensa canalla, aquí no hay oyentes sumisos, todo lo contrario. Nos encanta, reitero, y agradecemos que ustedes piensen diferente y que mediten y analicen los diferentes problemas nacionales. Es por eso que en un formato de entrevistas de 1 hora con un solo tema y un invitado, pretendemos traer análisis y reflexión donde todos aprendemos, empezando por este servidor, todos aprendemos de nuestros invitados. Así es que desde ya los invito para que nos acompañen en la mañana de hoy, siempre por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, y si tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, que estamos transmitiendo para todo Costa Rica y el mundo en simultánea por medio de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, se la vamos a dar por si tienen que pasarse, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Reitero, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que está al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de fácil, así de sencillo. Vamos a ver, tenemos ya habilitado la línea de WhatsApp también para que usted, conforme avance el tema, pueda participar. La línea de WhatsApp nuestra, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Repito, 83 41 41 42. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted pueda opinar conforme avance el tema. Bueno, amigos, Costa Rica se prepara para un nuevo ciclo político que marcará el rumbo del país en los próximos años. La conformación de la Asamblea Legislativa 2026-2030 no solo definirá
correlaciones de poder, sino también la capacidad real de construir acuerdos, impulsar reformas estructurales y responder a las principales demandas ciudadanas. Hoy nos acompaña Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, especialista con quien analizaremos los desafíos, estrategias y compromisos que debería asumir el próximo Congreso. Más allá de los nombres y partidos, la gran pregunta es, ¿estará la nueva Asamblea a la altura del momento histórico que vive Costa Rica? Bueno, para analizar ese tema tan importante, démosle la bienvenida al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, reitero, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mi estimado Walter Rubén Hernández Juárez, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación, muy amable por estar con nosotros con este tema tan importante como es la conformación y las estrategias de la nueva Asamblea Legislativa. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Edgar. El agradecido soy yo por la invitación al programa y poder compartir con vos y con tantas personas que nos escuchan por las diferentes plataformas que tiene el programa Horizontes. Mira, definitivamente es una situación muy interesante para el país, en la historia del país, porque estamos ante una tesitura, estamos cumpliendo un cuarto del tiempo de vida de este siglo. Ya estamos en el año 2026, hemos superado 25 años, seguimos arrastrando un montón de problemas de tipo estructural y tipo coyuntural desde el siglo XX, que no hemos logrado encontrar la solución o no hemos logrado encontrar la voluntad de buscar soluciones, y eso lo sabe cualquier persona, cualquier costarricense que le haya prestado un mínimo de atención a la política de los últimos 25, 30, 40 años. Tenemos una expectativa muy grande. En lo que va del siglo, los partidos políticos que han gobernado han logrado repetir. Si bien en este caso no se trata del mismo partido político, sí podemos decir que es el mismo grupo político que está en el poder en este momento, lo que se ha dado o se ha denominado el chavismo. Correcto. Que la influencia, la popularidad, la extraordinaria capacidad que tuvo el gobierno y el gobernante y su equipo de imagen para posesionarse, le dieron un triunfo arrollador a doña Laura Fernández. Así que estamos en una situación en la que desde hace 40 años no teníamos una asamblea legislativa donde hubiera mayoría simple y estuviera empoderado el partido de gobierno. Básicamente en lo que va del siglo. Walter, ¿cómo decís? Ahora bien, cuando una asamblea legislativa caracterizada por una marcada fragmentación política y necesidad de acuerdos, ¿qué podríamos esperar los costarricenses de este periodo 2026-2030 y qué tan determinante es la composición política del Congreso? Bueno, nosotros, como costarricenses, pues, tenemos que esperar lo mejor posible. Y eso es lo que básicamente queremos todos, independientemente de por quién hayamos votado el pasado 1 de febrero. El tema aquí fundamental es que la composición de la Asamblea Legislativa, en las circunstancias actuales, donde sabemos, y esto no es ningún secreto, que tenemos una crisis a nivel político, a nivel nacional, tenemos una crisis en materia de seguridad, una crisis en el tema de educación gravísimo, tenemos una crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, tenemos una crisis social en los temas de salud, tenemos una crisis en el sector productivo del país, en zonas agrícolas, ganaderas, etcétera, y tenemos problemas en la generación de empleo, y a eso sumémosle que estamos viviendo un momento del planeta, de la historia del mundo, donde hay una severa crisis de violencia porque tenemos guerras, porque tenemos enfrentamientos entre bloques totalmente opuestos entre sí, no necesariamente armados, pero que lo reflejan a través de otros grupos, de otras naciones, y entonces tenemos una necesidad imperiosa de que la conducción que se va a llevar adelante sea la mejor posible, y desde el primer poder de la República. Ahora bien, ¿cuál es uno de las debilidades que yo veo en esta Asamblea Legislativa? Hay una enorme inexperiencia.
Solamente hay 3 personas que ya han sido diputados, que saben a lo que van. Tenemos además algunos asesores parlamentarios que ahora van a ser diputados, pero básicamente lo que tenemos son un montón de personas. Yo no dudo de sus buenas intenciones, de que sean buenos costarricenses, pero que hasta ahora vamos a ver realmente si se encuentran preparados para entrar al baile y bailar correctamente esta situación en un momento tan complicado del país. Definitivamente también sabemos el estilo de gobernar que ha tenido el chavismo fernandismo, que está por iniciar funciones ahora el próximo viernes, el 8 de mayo, y esperamos que haya la mejor relación posible y que haya muchísimo diálogo, porque básicamente los parlamentos, la esencia de cualquier parlamento en la historia de la humanidad y en cualquier parte del mundo es precisamente tener confianza en las virtudes del diálogo. Eso no siempre ha sido así. En el anterior gobierno hubo una ruptura muy fuerte del Poder Ejecutivo con los otros 2 poderes. No había, inclusive en un periodo largo, grande, no hubo ministro de la Presidencia, estaba cerrado el diálogo con la Asamblea Legislativa. Esperamos que este no sea el caso. Y lo que podemos deducir es muy poco con base en los escuetos y muy poco resaltantes discursos que hicieron los jefes de fracción el 1 de mayo, el pasado viernes. Así que en ese momento, Edgar, tenemos una página en blanco muy delicada que tenemos que cuidar y ver cómo se va a empezar a escribir en esa página en blanco. Tenemos además una Asamblea Legislativa con solamente 5 fracciones, una fracción importante, grande, mayoritaria del Poder Ejecutivo del partido de gobierno, una fracción, la primera minoría es el Partido de Liberación Nacional. Luego tenemos una fracción que en mi opinión es la fracción más cohesionada ideológicamente, que además tiene mayor experiencia porque incluso tienen 2 exdiputados, asesores de diputados, etcétera, que es la fracción de Frente Amplio, que subió un diputado. Y tenemos 2 fracciones unipersonales con 2 damas que nunca han pasado por la Asamblea Legislativa. No dudo yo de sus capacidades, pero aquí hay una cosa que yo quiero resaltar. El Vox Populi, lo dicen todos los analistas, que el periodo de aprendizaje para un nuevo diputado va entre 12 y 18 meses para realmente tomar el control y tomar el timón de las situaciones que debe enfrentar en el diario vivir en la corriente legislativa. Entonces estamos ante un panorama en que de 12 a 18 meses es prácticamente la mitad del periodo, ¿verdad? Eso complica un poco la situación, dada la enorme cantidad de diputados sin experiencia. Y luego podemos analizar y podemos decir que con base en los discursos nos encontramos 2 posiciones muy claras. Una es el hincapié que hizo el jefe de fracción del partido de gobierno, don Novi Acosta, haciendo hincapié sobre todo en los temas de productividad. Incluso la misma presidenta de la Asamblea Legislativa, que es del partido de gobierno, en las palabras que pronunció también hizo básicamente hincapié en esos temas, ¿verdad? Es decir, hay una visión un tanto economicista de la función que debe desplegar la Asamblea Legislativa. Y por el lado de la oposición, básicamente se centró el discurso en temas de fortalecer la democracia, los temas de fortalecer las instituciones, lo cual no deja de ser un resabio del enfrentamiento que hubo con la Asamblea Legislativa pasada con el Poder Ejecutivo. Así que estamos ante un panorama muy interesante. Llamó muchísimo la atención y fue una de las notas que más le gustó a un sector de la población y al país, y a mí me parece muy loable, de que los 4 partidos de oposición se hayan sentado para tratar de unirse, dejar de lado las diferencias, buscar los puntos que los unían y tratar de plantear un frente común y ofrecer por lo menos en las palabras, vamos a ver qué ocurre ahora en los hechos, ofrecer una oposición de carácter constructivo, porque no se trata de que se van a quitar el saco para dárselo al gobierno, no, se trata de que aquí se impone el diálogo, se impone la negociación, se impone la conversación y se impone sobre todo poner de primero los intereses nacionales. Así que desde ese punto de vista,
un sector de la prensa contraria al gobierno, muchos de los que analizamos los temas políticos, que han sido muy críticos de la forma, sobre todo de la forma en que se ha manifestado siempre el Poder Ejecutivo, lo aplaudieron los medios tradicionales de prensa y por supuesto un sector importante de la gente que sigue la política. Sin embargo, Edgar, déjeme decirle que por las redes sociales, los grupos afines al gobierno, que podríamos hablar de esa mayoría que le dio el triunfo a doña Laura Fernández, ese 1.200.000 costarricenses que votaron por ella, para muchos de ellos, según lo que reflejan las redes sociales, todas las redes sociales, básicamente lo que se dio fue otra derrota de la oposición, porque lo leí de muchísimas personas ahí en redes sociales, no importa si se unieron los cuatro, igual les dimos una paliza, eso es lo que dijeron. Entonces estamos ante una división, está presente, no podemos negarla, hay una división, no solamente a nivel de la política, porque hay un partido gobernando y 4 partidos en oposición, sino que hay una división a nivel nacional de lo que llamamos opinión pública, y eso es importante resaltarlo. Así que va a tocar un trabajo intenso de parte de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, de parte de las personas que opinan o que tenemos la oportunidad de opinar en política, para tratar de darle herramientas a la población para que vaya pensando y vaya tomando decisiones dentro del marco de lo que deseamos. Yo creo que todos los costarricenses lo deseamos, que es seguir viviendo en paz y en democracia. Eso es lo que queremos dentro exactamente. de retos de la nueva Asamblea Legislativa, lograr consensos en un escenario de alta diversidad ideológica, como bien lo estás diciendo. Ya está opinando la gente aquí a través del WhatsApp 83414142. Muchísimas gracias a todos los que están enviando sus opiniones. Si no lo tienen sus contactos, agréguelo en este momento. 83414142, esa es la línea de WhatsApp para que usted envíe su mensaje. El tema de hoy con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Asamblea Legislativa 2026-2030, estrategias clave y compromisos de la nueva agenda legislativa. Les decía que dentro de los retos de la nueva Asamblea Legislativa está lograr consensos en un escenario de diversidad ideológica, como bien lo señala Walter Rubén. Igualmente se podría decir que estamos ante una crisis de gobernabilidad legislativa donde hay tensiones, pero oportunidades si se construyen acuerdos. Este mensaje, donde era obvio y lógico esperar que se perdieran todas las votaciones porque es una minoría, toda la oposición junta en la Asamblea Legislativa, pero también manda un mensaje, Walter, manda un mensaje que están dispuestos a trabajar juntos por una Costa Rica mejor, lo que ellos creen que es hacer una oposición responsable y no servir de alfombra para la nueva legislatura. ¿Qué significa tener una agenda estratégica? Hablemos de la agenda estratégica. ¿Qué se trata de qué? ¿Priorizar proyectos claves que impactan al desarrollo del país? ¿O simplemente es seguir complaciendo a Rodrigo Chávez, que por lo menos en estos primeros días es el que viene escribiendo el libreto con el cual se está trabajando políticamente? Esperemos que se cambiara. Adelante. Vea, Edgar, acá lo importante es tomar en cuenta de que si estas 4 fracciones se han unido, lo importante aquí es analizar qué es realmente lo más vital en este momento para el país. Nosotros tenemos una situación sumamente compleja en materia de seguridad ciudadana. El tema de la educación, que ha sido la base de mantener nuestra democracia en medio de una región muy convulsa, y lo que nos hizo distintos a través de la historia, es un área que está muy caída, que tenemos que fortalecerla. Y tenemos además un tema que es, ha habido una cierta irresponsabilidad a lo largo de las últimas décadas en algunos compromisos de carácter internacional que exigen una revisión de convenios, de tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, porque hemos afectado la capacidad productiva del país
y hemos perdido o estamos a punto de perder seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y necesitamos imperiosamente de establecer políticas públicas coherentes que nos permitan hacerle frente a un mundo cada vez más complejo, donde situaciones políticas o situaciones de carácter económico están incidiendo en el panorama mundial y pueden provocar situaciones complejas en un tema fundamental, que es el tema de la capacidad de alimentarse de un país. Ok, eso es vital. El otro tema fundamental que tenemos es que necesitamos imperiosamente de que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, los tres poderes, pero fundamentalmente el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, se concentren en ver las necesidades de la mayoría de la población que no puede utilizar transporte privado y que requiere de una mejora inmediata y una atención inmediata del enorme problema de transporte que se está teniendo en este país para absolutamente todo, y en momentos en que se está aumentando además el costo de los combustibles a nivel mundial. Yo creo que esos temas son vitales, y por supuesto no podemos olvidar la caja, que la caja además goza de una autonomía especial dada por la Constitución, pero donde se requiere una fuertísima negociación de parte del Ejecutivo y también de parte del Legislativo, precisamente para que la caja se oriente y deje de estar secuestrada por ciertos sectores que han provocado, que han impedido un desarrollo mucho más amplio de la institución en las últimas décadas, y porque se hace imprescindible que no sigamos castigando a nuestro pueblo como lo estamos castigando con estas listas de esperas donde se mueren miles de costarricenses, esperando una atención a la cual tienen todo el derecho de recibir de la manera más inmediata posible. Así que vamos a ver cuál es el paquete de proyectos que va a presentar el Poder Ejecutivo. Eso nos va a orientar un poco sobre la forma en que están enfocando los necesarios e imprescindibles cambios que tiene que hacer el país y en lo que tiene que abocarse la discusión política. Eso va a ser fundamental, es decir, la agenda de proyectos que presenten, porque les recuerdo a los oyentes que ahora, en estos primeros 3 meses, la agenda parlamentaria la maneja el Poder Ejecutivo, la iniciativa en la formación de la ley la tiene el Poder Ejecutivo. Por supuesto que el Poder Ejecutivo, además, a través de su fracción, de su jefe de fracción y su ministro de la Presidencia, tienen que ser capaces de negociar. El hecho de tener 31 diputados e incluso de que eso les permite tener la mayoría en las comisiones formales e informales de la institución, y que pueden presidirlas y pueden variar una serie de aspectos de forma, etcétera, etcétera, en el debate, en la discusión, no es óbice para dejar de darse cuenta de que se hace imprescindible un diálogo para que realmente sean productivas las comisiones y sea productiva la Asamblea Legislativa en el plenario. Como bien señala Walter Rubén Hernández Juárez, el papel de la seguridad en la agenda legislativa es central. Esto debido al aumento de la criminalidad y el narcotráfico. Ahora bien, ¿puede el Congreso incidir en la reactivación económica aprobando, qué sé yo, leyes que fomenten la inversión, el empleo y la competitividad en temas, también tratar temas tan delicados como lo que es la sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo, reitero, lo que es generar nuevos empleos para ya no seguir con aquella discusión de que por un lado se nos dice que se han generado más empleos, que la gente consiguió empleo, y por otro lado se nos dice que no, que es que la gente se cansó de estar buscando empleo y que entonces ya no aparecen como desempleados y se han dedicado a una evidente economía informal que en todas las esquinas a lo largo y ancho del país antes era de un problema del GAM prácticamente, donde uno veía gente vendiendo lo que llamamos tiliches o pulseándola, vendiendo empanadas, vendiendo tamalitos, vendiendo budín, cualquier cosa en las esquinas. Ahora no, usted va a Punta Arenas y se encuentra ahí la informalidad en las calles. Va a Limón igual, si está en la zona de Guanacaste, que recientemente estuvimos, realmente me asombró ver la cantidad de personas que están en la informalidad vendiendo en las calles, en las esquinas, en los parques. ¿Cuál sería una nueva Asamblea Legislativa? ¿Cuál sería la acción que debería de tomarse para contribuir a generar nuevos empleos y a dar
también una fortaleza fiscal que no afecte el desarrollo de nuevos negocios. Bueno, Edgar, les recuerdo a los oyentes que, de acuerdo a nuestra Constitución, todo el tema fiscal se hace por medio de leyes. La creación de nuevos impuestos o la desaparición de impuestos se puede hacer únicamente por medio de leyes. No son decretos del Poder Ejecutivo. Eso nos permite que si una asamblea legislativa se sientan, dialogan y conversan de manera adecuada, le pueden entrar al tema de una reforma fiscal realmente estructurada que ha quedado debiendo desde la administración de Carlos Alvarado, donde se pasó el famoso combo, que fue un montón de parches y un debate que no fue realmente un debate dado de manera correcta. Hubo más que nada imposiciones, etcétera, etcétera. Una alianza entre el PAC y en ese momento la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional, que terminaron creando una especie de ornitorrinco fiscal y jurídico, y que ahora nos está provocando serios problemas. Yo creo que se hace urgentísimo de que se negocie la presentación de un proyecto para revisar temas como la regla fiscal y la forma de calcularla, porque hay instituciones que por la regla fiscal no logran recibir más recursos y los necesitan imperiosamente para trabajar, como es la parte de educación, salud y la parte, por supuesto, de seguridad ciudadana. Sin embargo, hay otras instituciones que no llegan al tope, pero queda un montón de fondos y un montón de recursos. Entonces, se hace imprescindible una revisión del tema de la regla fiscal. Se hace imprescindible que la Asamblea Legislativa, si la Junta Directiva de la Caja no se mete el diente, se revisen los temas por medio de una ley que tendrá que tener mayoría calificada de votos, 38 votos, consulta a la Sala Constitucional, pero sí es imprescindible revisar los montos que se están pagando de seguro por parte de los patronos, porque son sumamente altos y eso le quita posibilidad de que haya gente, desestimula la generación de nuevos empleos desde el punto de vista del patrono. También se hace imprescindible revisar lo que se le cobra a los trabajadores independientes, que son porcentajes exagerados o sumas exageradas. Sí, correcto. Y esto hace que tengamos 1 millón y pico de personas que están totalmente en la informalidad, que no tienen seguro, pero que si tienen un accidente grave no pueden dejar de atenderlos en emergencia. Y necesitamos revisar eso, porque si nosotros incorporamos, aún pagando menos, a ese 1 millón de personas, eso es una inyección de dinero para todo lo que es el sistema hospitalario, y eso es vital. Igual está el tema de la revisión de lo que de temas como el IVA. Desde hace muchísimos años, don Walter Coto Molina propuso el tema del tema de la renta, de disponer de un porcentaje de lo que se paga de impuestos para ir a la cuenta de cada persona para fortalecer el tema de las pensiones, que es un problema gravísimo dado el alto envejecimiento que está teniendo la población costarricense. Todos esos temas los puede manejar la Asamblea Legislativa, los puede proponer el Poder Ejecutivo, los pueden negociar todas las fracciones con el Poder Ejecutivo, o los pueden negociar las fracciones de oposición, plantearlo, presentarlo y pelearlo en la Asamblea Legislativa. Todo ese tipo de situaciones son perfectamente posibles desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, igual que el sinfín de proyectos que hay en materia de seguridad ciudadana, que tienen que ser revisados, que tienen que ser negociados, que incluso tienen el apoyo, por ejemplo, de instituciones como el Colegio de Abogados a través de las diferentes comisiones, la Comisión Policial, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, etcétera, etcétera, que les dan un insumo en materia de proyectos o revisión de proyectos o consulta de dudas, etcétera, para poder sacar adelante las reformas legales imprescindibles que hacen falta para combatir, porque en este momento gran parte de nuestras leyes, de nuestro cuerpo legal, tanto en el Código Penal como en el Código de Procedimientos Penales y leyes especiales, no fueron pensadas para la situación que estamos viviendo en la última década. Entonces necesitamos transformarla, porque la policía puede hacer la mejor investigación del mundo, detener a las personas que están supuestamente implicadas, pero el juez no tiene herramientas realmente para poder contener a esas personas, ni para juzgarlas de la manera más conveniente, de la manera más rápida. Entonces, eso le corresponde a la Asamblea Legislativa. Todas esas reformas
tienen que ser consensuadas. Ahí va a ser importantísimo el papel que va a jugar en materia de seguridad el Ministerio de la Presidencia, la persona que está al frente del Ministerio de Justicia, que tiene que conversar con la Corte Plena para poder sacar adelante los proyectos más urgentes que necesita el Poder Judicial para ser más efectivo, más rápido, y no seguir presentando esa imagen de lentitud que se presenta ante la opinión pública en general. Sí, y no se trata de debilitar al Poder Judicial, sino todo lo contrario, sino de robustecerlo, de modernizarlo. Nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina central. Vamos un segundo a la cabina central y continuamos con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, quien nos trae el tema hoy: Asamblea Legislativa 2026-2030, estrategias clave y compromisos de la nueva agenda legislativa. Recuerden que ustedes pueden enviarnos su opinión a través del WhatsApp 83414142. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Qué difícil es evitar que nos contagien de fanatismos y nos dañe el entendimiento. Pues bien, eso trato de evitar ante un grave conflicto internacional que se da tan lejos como es el de la guerra en Irán, cuyos antecedentes pueden ser analizados por 50, 100 o 1000 años, dada la larga existencia de los persas en el planeta. Hay gente que con derroche de simpleza dice que eso es culpa de... Y ahí sale de todo. De Israel, de Irán, de Trump, de los chinos, de Putin, de los musulmanes, de los judíos o de los cristianos. Pero cuando uno revisa antecedentes, la verdad es que puede dudar de cualquiera de esas afirmaciones. Que la lejana Inglaterra dominaba en toda esa zona, incluida Palestina, sin importar el gobierno local, hasta que en la década de los 50 nacionalizaron el petróleo, afectando a compañías inglesas. Y que entonces la CIA dirigió un golpe de Estado para montar al Shah de Irán, de línea occidental, caramba. Pero que a finales de los 70 lo derrocaron y llegó el fanatismo que une gobierno con religión. ¡Qué tirada! Pero que llegaron a acuerdos con Obama en Estados Unidos para limitar la producción bélica. ¡Qué interesante! Pero no, que Trump anuló después de ese acuerdo y los bandos endurecieron sus posiciones, qué duro, etc. Y ahora me dicen que esa guerra es para eliminar un mal del mundo. ¿Cuál mal? No logro ubicarme. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. De regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Lo invito, amiga y amigo oyente, para que usted nos envíe su opinión con relación al tema de hoy. Asamblea Legislativa 2026-2030, estrategias claves y compromisos de la nueva agenda legislativa. Está con nosotros el doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Walter Rubén Hernández Juárez. Con él estamos conversando acerca de este tema. Vamos a ir con algunos mensajes acá. Don Mario Fuentes dice, buenos días amigos, desde Cartago reportando sintonía, gracias a M. Fuentes, el ingeniero Rafael Piñar Ballestero. La seguridad y la soberanía alimentaria se debe de defender a capa y espada. La institución designada para salvaguardarla, que es el Consejo Nacional de Producción, está a punto de desaparecer. Saludos a su distinguido invitado y estimados radioescuchas de su prestigioso programa. Atentamente, ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Doña Luz Virginia reporta su sintonía también. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón dice: es vital e importante reactivar la economía. Más allá del discurso, queremos realidad.
Ojalá desde la Asamblea Legislativa se puedan generar iniciativas que nos ayuden a nosotros, a la micro, pequeña y mediana empresa, a generar más trabajo, empleo y riqueza para Costa Rica, dice desde Pérez Celedón Edgar el Tocayo. Buenos días, don Edgar, excelente tema y expositor. Chávez dentro de su gobierno nunca atendió los temas claves para nuestra sociedad, los abandonó y por eso es evidente que su gobierno no tiene logros importantes. No me explico cómo hay en Costa Rica gente tan engañada y fanática que no se da cuenta de este desastre. Por lo que veo, la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría del gobierno, seguirá con el mismo patrón, populismo y engaño sin atacar los temas claves. Gracias, atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio, por ese mensaje que nos comparte usted. Igualmente desde Pensilvania, el costarricense radicado allá, que se hace llamar Jacona Matata, dice: un saludo para don Walter Rubén Hernández Juárez, escuchando el programa desde Pensilvania y tomando cafecito de Costa Rica para quitarse el frío. Saludamos también al profesor formador de abogados, Gustavo Corella Vázquez, abogado y profesor en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad de Costa Rica. Un saludo para don Leiner Vargas, economista de mucho renombre en Costa Rica, que está en sintonía también. Viene por acá del organismo de investigación judicial la licenciada Sonia Monge Jara, oficial del OIJ, el exmiembro de la Fiscalía de Narcotráfico, Luis Bonilla Guzmán, abogado litigante hoy día. Saluda también a los oyentes de Horizontes. Rafael Ángel Guillén Elizondo dice: excelente exposición. Saludos, dice Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del OIJ. Viene por acá también del sindicato ANIC, que es el sindicato de investigadores del organismo de investigación judicial, Álvaro Rodríguez, conocido como Tuca, dice: no pierdo la esperanza de que esto cambie o al menos mejore el diálogo del Ejecutivo. Saludos, Álvaro Rodríguez, conocido como Tuca. Un gusto saludarlo, Álvaro. Por acá viene el licenciado Oscar Salas de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica. Dice: buenos días, Edgar, un saludo respetuoso para don Walter y toda la familia de Horizontes. Quisiera que don Walter se refiera también al tema de qué tan cohesionada o no se va a mostrar la fracción parlamentaria. Eso es una pregunta, es la pregunta del millón, eso es lo que todos esperamos. Vamos a ver qué le dice don Walter ahora al licenciado Oscar Salas Porras, que está en sintonía. Viene por acá, dice Carolina Quintero, dice: buenos días, escuchándolos acá desde Nicoya, excelente la exposición de don Walter. Siempre que él está no me lo pierdo. Por favor, me mandan el programa porque tengo que irme a las 8:10. Me mandan el programa para volverlo a oír más tarde en diferido. Cómo no, con mucho gusto. Saludamos a Rolando Hernández allá en La Paulina, Mercedes de Montes de Oca. Igualmente un saludo para el doctor Juan Carlos Mora Montero, que dice: buenos días, en sintonía desde la academia, el doctor Juan Carlos Mora Montero, desde la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Allá en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, saludamos a su director ejecutivo, el licenciado Alan Salazar López. Un saludo para usted, don Alan, siempre es un gusto saber de usted. Y viene por acá, también queremos enviarle un saludo para Juan José Echeverría Alfaro, que estuvo con nosotros el viernes pasado, un programa muy escuchado, muy solicitado, gracias a Juan José Echeverría Alfaro. Y saludamos al licenciado Juan José Acuña Leandro, también en sintonía. Está muy surtido esto, está con una gran cantidad. Voy aquí con otro más, dice por acá, vamos a ver. Vanessa Sánchez, dice Vanessa Sánchez: hola, buenos días, los felicito por el programa. Me harían el favor de pasarle la siguiente pregunta al invitado: ¿qué rol juega el diálogo político? Considero que es la base para acuerdos. Sin embargo, muchos critican la importancia que tiene el mismo control político, que para mí es esencial para fiscalizar el poder ejecutivo, pero algunos quieren ponerle tiempo y limitar el control político. Gracias, los escucho por la radio. Bueno, don Walter, le cedo la palabra porque son muchas las opiniones que tenemos por acá. Muchísimas gracias, Edgar. Mire, con respecto al tema de cuánto podrá estar cohesionada esta alianza entre las cuatro fracciones de oposición, el tiempo lo va a decir. En este momento están como recién casados, que además se casaron muy rápidamente, no se conocen, no hubo mucho noviazgo.
Entonces sabemos que hay diferencias profundas de carácter ideológico, de tipo programático, visiones diferentes con respecto a cómo se tiene que manejar la economía, y veremos precisamente ahí la capacidad de diálogo que tengan las cuatro fracciones, bueno, las dos unipersonales, las dos damas, doña Claudia, doña Abril, el tema del Frente Amplio. Creo que una de las situaciones que nos va a hacer darnos cuenta de la capacidad de diálogo de este grupo, de esta alianza, va a ser, por ejemplo, un tema que aparentemente estaría en la convocatoria que va a hacer el Poder Ejecutivo, que es el tema de crucitas, porque sabemos que hay diferentes maneras de enfocarlo, y sabemos que en el tema del Frente Amplio, en el caso concreto del diputado repitente, de don Edgardo, la posición es muy clara, muy firme, y eso va a generar algún tipo de discusión, no solamente con la fracción del gobierno, sino que creo que va a generar algún tipo de discusión y de debate dentro de esta alianza de las cuatro fracciones. Pero el tiempo es el que nos va a decir hasta qué punto va a primar el tema del diálogo. Con respecto a la pregunta de la dama sobre la importancia del diálogo, bueno, el diálogo es la base fundamental. ¿Aló? Sí, el diálogo y el control político, que algunos quieren limitarlo. Sí. Tiempo. El diálogo es la base esencial de todos los parlamentos. Don Rubén Hernández, mi tío, que ha sido invitado varias veces al programa, en uno de sus libros de texto señala que el principio fundamental de todo parlamento es precisamente la confianza en las virtudes del diálogo. Inclusive le diría que no solamente el parlamento, sino lo que es un Estado, lo que es una democracia, se tiene que dar con base en el diálogo. Es decir, el debate de las ideas, la discusión de las ideas es donde van a surgir las soluciones a los problemas nacionales. El control político, por supuesto que es importante. Claro que también es vital entender que no todo es control político. Es decir, no se puede llevar cualquier situación a perder tiempo, porque es lo que ha pasado muchas veces, para hacer una comisión, para hacer una investigación que no conduce a nada, y donde se gasta un montón de tiempo para atender otros problemas realmente importantes, para no llegar a ninguna conclusión o debatir sobre temas que no tiene sentido. De ahí la importancia que tiene el manejo interno y la capacidad de diálogo entre todos los jefes de fracción con el directorio de la Asamblea Legislativa para determinar qué es realmente lo que el país necesita, o qué es verdaderamente lo que se llama control político efectivo. Le diré a ella, creo que es muy importante decirlo, que las esperanzas las tenemos todos. Hemos echado en el pecho la esperanza y hemos echado el temor por la espalda, porque esperamos que este inicio de parlamento, donde se dio esta situación de que las cuatro fracciones de oposición establecieron una alianza, lo hicieron de manera muy respetuosa, plantearon básicamente su interés en fortalecer instituciones, en fortalecer temas democráticos, y por otro lado el discurso que hemos escuchado en estos días de la próxima presidenta, ya presta a asumir el próximo viernes, doña Laura Fernández, también ha sido más cercano al diálogo, de tender puentes. Se lo ha dicho ella misma, sí, queremos tender puentes. Creo que todo esto nos abre una esperanza, un poquito de esperanza después de lo que fue un año sumamente complejo por el tema de la campaña política, por diferentes situaciones a lo interno, por discusiones y debates. Lo que ansiamos todos en este país es que precisamente, como hemos hecho en los últimos 80 años, por medio de la política, por medio del debate en la Asamblea Legislativa y por medio de pensar y respetar las instituciones, podamos salir adelante de las crisis que estamos viviendo en diferentes áreas, ¿verdad? Por acá Claudio Ortega, Claudio Ortega te manda saludos desde Punta Arenas. Dice Claudio Ortega: qué maravilla, qué cátedra la que recibimos de su invitado, el doctor Hernández. Muchísimas gracias por llevarlo a Horizontes y por compartirlo. Sobre todo nosotros los puntareneses necesitamos generar lo que ustedes llaman más cultura ciudadana. Gracias, don Claudio, por esas opiniones. Dice
hace varios comentarios, dice que desde su punto de vista se ha debilitado el diálogo en Costa Rica en algunos momentos por la polarización, que cómo se podría evitar el bloqueo legislativo. Dice, desde mi humilde opinión, dice don Claudio Ortega desde Punta Arenas, con negociación, apertura y liderazgo político, que creo que va a estar ausente en la conformación de esta Asamblea Legislativa. Y finalmente dice, me gustaría la opinión del doctor Hernández en cuanto al rol que juega el presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias, los sigo escuchando por la radio y un saludo para todos. Visiten el puerto, cómo hace un buen... bueno, ahí nos dice por acá, cómo hace un buen Churchill o un buen cevichito en el paseo de los turistas cuando nos visite. Punta Arenas los está esperando atentamente, Claudio Ortega. Bueno, muchas gracias a don Claudio. Vea, fundamental por supuesto de que se mantenga el diálogo entre todas las fracciones y sobre todo con el Poder Ejecutivo. Por eso le decía que mañana martes vamos a saber quiénes van a ocupar la presidencia, quién va a ocupar los diferentes ministerios, porque ellos inciden también, los ministros tienen la capacidad de acercarse a ciertas comisiones de sus áreas específicas, por ejemplo el ministro de Justicia con la Comisión de Jurídicos, el ministro de Seguridad y el ministro de Agricultura, con cada una de las comisiones que les interesa, y coordinar con el Ministerio de la Presidencia para sacar adelante la mayor cantidad posible de proyectos. Además, servir esos ministros, como por ejemplo, ya lo dije antes, el ministro de Justicia, servir incluso como de nexo entre la Comisión de Jurídicos, la Presidencia y el Poder Judicial, en diálogo con la Corte Plena. Yo creo que nosotros estamos en este momento ante una coyuntura sumamente compleja. Sabemos que la Asamblea Legislativa actual no se caracteriza por tener grandes liderazgos. Vemos ahí algunas personas que por su conocimiento a nivel popular, por la prensa que los cubre, por su capacidad como profesionales, algunos por su experiencia política, tienen más posibilidad de empezar a liderar, como es en la fracción de gobierno, por ejemplo, el tema de el jefe de fracción, don Novi Acosta, que además fue asesor parlamentario. Es evidente que tiene un plus con respecto a sus compañeros, lo mismo que don José Miguel Villalobos, que fue asesor parlamentario de un gran diputado, don José Miguel Corrales Bolaños, y es un abogado de vasta experiencia y profesor universitario, especialista en materia penal y en materia constitucional. Del lado de la fracción de Liberación, su jefe de fracción, don Álvaro, ha demostrado muy buena capacidad, hizo un discurso muy sobrio, tuvo una nota que yo quiero destacar de elegancia cuando mencionó el liderazgo del que fue su candidato, don Álvaro Ramos, al cual esperamos que en algún momento haga mayor acto de presencia para tratar de orientar lo que es hoy o lo que quedó en Liberación Nacional, ¿verdad? Las dos damas son líderes en sus respectivos partidos, aunque hayan venido a menos. El tema de doña Claudia más bien logró resucitar un muerto político, que era el PAC, logrando esta diputación. Y doña Abril es una mujer sumamente preparada, una mujer muy inteligente, una mujer muy sólida en sus convicciones ideológicas y en su pensamiento. Yo creo que le van a aportar mucho, independientemente que solo sea un voto para cada una de ellas. Y como ya lo dije antes, creo que la fracción más cohesionada, más sólida desde el punto de vista ideológico y con más experiencia en el trabajo parlamentario es precisamente la del Frente Amplio, liderada por don José María Villalta. Hay un comentario, le hacen una pregunta a Julio Esquivel desde Tibás. Dice, felicito a Horizontes por la categoría del invitado. Tengo una consulta y es en cuanto a la elección de doña Yara Vanessa como presidenta de la Asamblea Legislativa. Ella viene de trabajar con Rodrigo Chávez en el Ministerio de Hacienda, igualmente ha sido la jefe de gabinete de Rodrigo Chávez,
pero tiene seria experiencia política. Debe más obediencia a Rodrigo Chávez que a la presidenta electa. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que vaya a seguir siendo manipulada por Rodrigo Chávez como presidente de la Asamblea Legislativa, y cómo puede esto afectar el día a día en algo tan importante como es que los diputados se mantengan abiertos al diálogo? Gracias, los escucho por la radio. Magnífico, reitero, magnífica la exposición de su invitado Julio Esquivel desde Tibás. Bueno, mire, yo siempre fui un gran crítico de, por ejemplo, en la época del bipartidismo, cuando estaba Liberación o estaba la Unidad en el Poder Ejecutivo y tenían fracciones fuertes de más de 20 diputados, de que básicamente desde Zapote el presidente de la República decía quién iba a ser el próximo candidato de su fracción para que fuera el próximo presidente de la Asamblea. Eso no es novedoso. Yo siempre he creído que la Asamblea Legislativa deberían haber tenido desde los tiempos del bipartidismo mayor independencia, porque los diputados reciben una credencial de diputados nacionales. Ahí no dice que sean diputados de tal provincia o de tal partido, dice que son diputados nacionales a la Asamblea Legislativa periodo tal. Y como tales, juran por la Constitución y tienen que gozar de independencia. Yo no conozco a la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, sé que hubo presión muy fuerte política, tampoco vamos a jugar de ingenuos, de parte de don Rodrigo Chávez para que ella fuera la candidata. Por lo que vi de su currículum, tiene experiencia parlamentaria, ha ocupado cargos importantes, no es jefe de gabinete, el jefe de gabinete no existe en nuestro sistema, ha sido secretaria del Consejo de Gobierno. Y yo sí creo que tiene que tener, dados los cargos que ocupó, debe tener experiencia política. No necesariamente política, haber sido candidata o más que ahora que fue diputada, pero básicamente tiene que tener algún manejo. Así que ahora vamos a ver cómo se maneja el tema. Es decir, estamos ante, como lo dije antes, una página en blanco y tenemos que ver cómo van a escribir, con qué caligrafía, con qué errores de ortografía o de puntuación nos van a empezar a escribir de ambos lados en esa página abierta, tanto de parte del Poder Ejecutivo como parte del Poder Legislativo. Yo en este momento debo darle el beneficio de la duda a todo el directorio legislativo y a todas las jefaturas de fracción y a los diputados en general, que yo sé que algunos definitivamente no tienen experiencia política, no tienen la formación que normalmente se da para ser candidato a diputado, la experiencia de vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, precisamente vivimos en un régimen donde el requisito, han cumplido con los requisitos básicos que establece la Constitución y en este momento son diputados nacionales. Démosles la oportunidad y démosles el apoyo. Correcto. Y sepamos, yo creo que una cosa importante que en Costa Rica muchas veces el pueblo no lo ejerce, es la posibilidad de peticionar, de exigir, de presionar a los diputados que representan sus cantones o sus provincias y tener un diálogo más fluido con sus representantes, cosa que sí lo he visto en otros países, por ejemplo como en Estados Unidos, en Francia, en México, donde la gente se acerca a sus representantes ya sea en los congresos generales, ya sea son bicamerales o unicamerales, y presionan precisamente para que se dé un cumplimiento de las metas y se den ese tipo de cosas. En ese sentido yo creo que los grupos de presión informales de carácter político pueden perfectamente exigir temas de rendición de cuentas. Creo que eso debe fortalecerse en nuestro país y tenemos una oportunidad de oro en estos momentos de crisis. Claro que sí. Lorena Víquez desde Heredia dice: hola amigos de Horizontes, aquí escuchándolos desde el vehículo, dice por acá, dice, bueno, me encuentro ya en el parqueo de mi oficina, quería enviar una pregunta para escuchar, los espero la respuesta por la radio. Lorena Víquez desde Heredia dice que Costa Rica cada día se parece más a México. Hemos visto cómo el narcotráfico ha visitado y ha mantenido nexos con algunos exdiputados. Esperemos que podríamos esperar que en esta Asamblea Legislativa no sea la excepción. Siempre habrá intentos del narcotráfico por llegarle a las diputadas y diputados electos.
qué tan importante es la ética en los nuevos funcionarios. Gracias y sigan adelante, los felicito por esta categoría de programas. Gracias a Lorena Víquez desde Heredia. Bueno, mire, México tiene situaciones históricas y de desarrollo social, algunas similares porque somos parte de la región mesoamericana, pero también totalmente diferentes y totalmente distintas, ¿verdad? Incluso su modelo político tiene sus bemoles, etcétera. No creo que tengamos la misma situación. Sí, definitivamente tenemos que reconocer que hay una penetración gravísima del narcotráfico en todos los sectores de la sociedad, y precisamente es que tenemos la esperanza de que esta Asamblea Legislativa pueda dotarnos de las reformas legales y las reformas, incluso si fuera necesario, constitucionales, para hacerle frente a esta crisis y podamos encontrar la manera de resolverlo dentro del marco de la ley sin tener que llegar a otros extremos. El tema fundamental sigue siendo el tema del diálogo y la capacidad de conversar con los diferentes sectores, precisamente para establecer las reformas necesarias que nos permitan atender la gravísima crisis de seguridad que estamos viviendo. En eso no me cabe la menor duda. Ahí tenemos actores formales, informales, y no es un fenómeno solamente de Costa Rica, este es un fenómeno mundial. El tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado, ha escalado una posición desde el siglo XX a la fecha, donde ya no son bandas de delincuentes buscando hacerse dinero de manera incorrecta, es que se han organizado ya con carácter y mentalidad empresarial. Sí. Entonces tenemos una necesidad imperiosa de comprender que no podemos combatir el crimen organizado y el narcotráfico con una mentalidad del siglo XX, cuando las cosas han variado sustancialmente y ellos han logrado penetrar estructuras importantes de las instituciones. Y no olvidemos que algunas de las mayores fortalezas que tiene una democracia son también algunas de las puertas más débiles por medio de las cuales penetran a veces algunos individuos nefastos, como por ejemplo el tema de la presunción de inocencia, el debido proceso. Estas personas no respetan absolutamente nada, pero cuando son detenidos, lo primero que invocan son esas cosas: quiero debido proceso, quiero un juez natural, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, cuando están en la calle, van en contra precisamente de todos esos principios. Pero la democracia no puede rendirse ante esto. Nosotros no podemos caer en los abusos de parte del Estado, en la violación de los derechos humanos de parte del Estado, porque nos convertiríamos en algo peor que lo que estamos combatiendo. Se dice que el terrorismo es gravísimo, pero lo peor que hay es el terrorismo de Estado, como lamentablemente lo saben muchísimos países latinoamericanos, sudamericanos en particular. Muy bien. Walter Rubén Hernández Juárez, compartimos con usted y con los miles de oyentes de Horizontes nuestra reflexión final. La Asamblea Legislativa no es solo un espacio de debate político, es el corazón de las decisiones que impactan la vida de todos los costarricenses. El periodo 2026-2030 representa una oportunidad histórica para redefinir prioridades, construir acuerdos y avanzar hacia un país más seguro, competitivo y justo. El reto no es menor: pasar del discurso a la acción, del conflicto al consenso y de los intereses particulares al bien común. Porque al final una asamblea fuerte no se mide por cuántos proyectos discute, sino por cuántos problemas logra resolverle al país, y este es nuestro anhelo en la querida Costa Rica. Muchísimas gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, por haber estado con nosotros, muy agradecido, y esperamos volverlo a molestar en los próximos días porque vienen temas muy importantes en los que usted nos puede ayudar a generar opinión aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias, Walter. Muchísimas gracias, Edgar, por dejarme participar. Saludos a todos los oyentes. Gracias a Walter Rubén Hernández Juárez por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado. Siempre Horizontes de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 FM, Radio Centro. Les reitero que este programa ustedes lo pueden descargar en unos 40 minutos en nuestro canal de YouTube. Visiten nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes. En Spotify estamos como
programa Radial Horizontes. Y rápidamente quiero leer un mensaje aquí del exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya. Dice: siempre es un gusto escuchar al doctor Walter Rubén Hernández. Sus intervenciones son claras, lecciones sobre la vida nacional y opciones de solución. Celebro que don Walter vea el esperanzador acuerdo de las 4 fracciones de oposición, y es lógico que los troles de los chavismos se ocupen de atacarlo y descalificarlo. Lo esencial es que el acuerdo presenta un acuerdo y la fracción oficialista de una agenda legislativa con temas de indiscutible importancia nacional. Esperemos que el llamado al diálogo y al consenso por el bien nacional sea acogido por el Poder Ejecutivo y la fracción oficialista. Nos vamos, amigos. Mañana 7:20 de la mañana regresa Horizontes, siempre aquí en 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica. Buen día. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio,